Muy buenos días con todos los que están presentes. Hola Aleli, hola Lucy, ¿cómo estás? Ahí está Brian Rodrigo, también me está saludando. Ok, chico, vamos a empezar entonces esta clase para mí tan entrañable, tan importante. Yo soy una persona muy interesada en los temas del mundo andino. No me considero un investigador a profundidad porque no llego a esa categoría, pero me interesa bastante y he tenido algunas experiencias tanto personales como académicas de investigación que me han acercado al mundo andino. Así que espero poder transmitirles esto en esta clase, lo que yo he podido averiguar, lo que yo he podido llegar a conocer. Bien, primero, el indigenismo peruano no es simplemente un movimiento literario o una corriente literaria, para nada, es mucho más, es bastante amplio. Hola Patrick, ¿qué tal? Es mucho más. Vamos a explicarlo así con el chat, me voy a ayudar con el chat, ¿ya? Porque el chat siempre es un apoyo. Entonces el indigenismo, vamos a ponerlo acá, viene a ser un movimiento cultural, académico, político, artístico. ¿Sí? Acá en la artístico abarca la pintura, la fotografía, la poesía, la música, ¿ok? Que busca reivindicar el mundo andino. El indigenismo es algo bastante amplio, abarca lo cultural, entendemos cultura como todas las manifestaciones de una sociedad. ¿Está bien? Tenemos cultura en Perú, tenemos muchas culturas porque es un país de muchas regiones, muchas tradiciones. Hay una tradición huanca, hay una tradición cusqueña vinculada con los incas, hay una tradición del altiplano en Puno, hay una tradición arequipeña con todas sus características en la costa y la sierra Arequipa, hay una tradición moquehuana, hay una tradición de la Lima costeña, de la Lima andina, hay una tradición ancashina, hay una tradición en Huánuco. Entonces las tradiciones son muchas, pero en general el indigenismo busca reivindicar las manifestaciones culturales del mundo andino en general, ¿ya? Otro aspecto es el indigenismo académico. El indigenismo académico es un indigenismo vinculado a las ciencias sociales, a la antropología, a la sociología, a la etnología, sobre todo esos cuatro, ¿verdad? Y también podríamos mencionar la arqueología, porque en otras épocas, épocas previas, o sea, hablamos de mediados del siglo XX para abajo, había mucho menosprecio por las culturas autóctonas. No se hablaba casi nada de culturas autóctonas. Entonces se hablaba de megalítico y los incas y se acabó. No es como hoy en día que hay un estudio, profundización. Por ejemplo, se sabe que se encontraban los huacos le llaman eróticos, los huacos sexuales de las culturas norteñas, sobre todo como Vicús, y había un menosprecio, una horrorización, en lugar de tratar de investigar, estudiar, mira, que esta manifestación de los antiguos peruanos, no, eso era una porquería, que el demonio, que la perversión, o sea, todo ese tema tiene que ver con la revalorización que se ha ido haciendo. Hoy en día los chicos en los colegios estudian la cultura peruana y admiran Caral, saben que Chavín de Huántar fue algo grande, que los incas no fueron los únicos en los Andes. O sea, eso es parte de esa reivindicación que ha habido, ¿ya? En la parte académica, o sea, abarca la historia, la arqueología, la etnología, la sociología, la antropología, ¿ok? Por otro lado, el indigenismo también es un movimiento político, porque empieza con las propuestas de Leguía, Aya de la Torre y Mariátegui en la década de 1920. Bueno, el leguismo, el oncenio, trataba de ganarse las masas y el indigenismo es parte de su política. Mariátegui con el Partido Socialista del Perú también empieza a ver esa masa y también el APRA ha tenido un poco de esto. Ahora, otra cosa muy distinta es lo que pasa luego, ya varias décadas después de la época de Leguía, cuando Juan Velasco Alvarado lanza la reforma agraria. Y eso también es muy político. Es muy político y también ya abarcó lo económico, donde el mundo andino, el campesino, sobre todo andino, aunque también hubo reforma en la costa, ¿no? Pero siempre era el campesino, el desposeído, que normalmente estaba relacionado con la cosmovisión andina,
¿ok? ¿Qué cosa es cosmovisión? Cosmovisión es una manera de ver el mundo, una manera de concebir la existencia, el universo. Y la manera de ver el mundo andina es diferente a la manera occidental racional cartesiana. En el mundo andino se ve el mundo como algo mágico, donde la naturaleza está en contacto con el ser humano. Piensa en Pachacútec, cuando mandó a hacer Machu Picchu, no la mandó a hacer en la cumbre de una montaña donde pasaban fallas geológicas, donde la lluvia iba a arrasar con lo que construía porque le dio la gana. Dijo, yo quiero molestar a mis arquitectos, a mis ingenieros. No, Pachacútec llegó a ese lugar y dijo, este es el punto, porque desde ese lugar se veían 4 importantes montañas tutelares, 4 apus, estaba el agüita debajo corriendo, el viento, o sea, él calculó ese lugar como el lugar adecuado a partir de una cosmovisión andina. No es que él se le ocurrió, se inspiró o consumió alguna sustancia para que se alucine, no, él tomó ese lugar de referencia a partir de su manera de ver el mundo andina. Y hoy en día es una maravilla que nos han legado los incas, ¿no? Justamente porque tiene muchos aspectos peculiares y una gran calidad en su construcción, que habla de nuestras capacidades de ingeniería y arquitectura prehispánica, ¿no? Muy bien. Llegando al ámbito artístico, el indigenismo también se manifiesta en la pintura, hay una revaloración de los motivos andinos. En la fotografía, el gran Martín Chambi, este famoso fotógrafo andino que hizo las fotografías famosas, ¿verdad? Su familia sigue con su legado, los Chambi. Averigüen un poco de él para que vean lo que fue el indigenismo en fotografía. En pintura tenemos a Julia Codesío y otros pintores peruanos. En poesía también aparecen grandes poetas, entre ellos Arguedas, que fue también poeta en quechua. Y finalmente la música. Si tú has escuchado el Cóndor Pasa, estoy seguro que conoces el Cóndor Pasa ya. El Cóndor Pasa es parte de la onda del indigenismo musical. Así que, ya sabes, y todos estos movimientos tienen como objetivo central reivindicar al mundo andino, es decir, hacer que el mundo andino deje de ser menospreciado, sea más conocido y aceptado por los peruanos. Así que espero que estén preparados para esta clase tipo aventura cultural, ¿ok? Listo, el indigenismo, contexto, características. Primero, vamos a hablar rápidamente de los antecedentes como Clorinda Mato de Turner, Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui, que son autores muy importantes, por cierto, pero todavía no son indigenistas. Indigenismo, reivindicación del mundo andino, comprendiendo el mundo andino, ya Enrique López Albujar, que es un autor que ya te refleja el mundo andino tal como es, pero de manera sesgada, parcial, totalmente una parte, no es una mirada completa o plena como la que te va a dar Arguedas en la cosmovisión y Ciro Alegría en la parte económica política. A ver, Patrick dice que ellos que son Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada se les considera preindigenistas, ¿verdad? A ver, José Carlos Mariátegui también es un preindigenista porque no conoce la cosmovisión andina, no conoce el mundo andino, ¿ok? Vamos a ponerlo así. El indigenismo es parte de una evolución. Primero tenemos el preindigenismo. Voy a escribirlo aquí, ¿ya? El preindigenismo. Ya está. Que abarca lo que es el realismo peruano. La actitud clave del preindigenismo es el paternalismo. Ahí lo estoy escribiendo, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Que tanto Manuel González Plata como Clorinda Mato de Turner son autores que ven al indígena como si fuera un menor de edad, como si fuera un niño pequeño que no tiene educación y que debe ser protegido porque mucho abusan de él. Ya, esa es la mirada que dan ellos. Claro que es una mirada buena porque al final hay que proteger, pero no de comprender su cultura, no de asimilar su cosmovisión a nuestro imaginario, no de que su cultura de ellos es digna de ser admirada y no. Ellos promueven simplemente que el indígena es como un ser lanzado al cosmos, lanzado al universo, desnudo, desvalido, y que hay que darle ropa, hay que darle leyes que lo protejan, educación para que sea un ser útil en nuestra sociedad, y la sociedad que no es de ellos, que es la sociedad occidental o costeña, si quieres. Entonces, eso no es exactamente indigenismo, por eso se le considera preindigenismo. Luego tenemos el legendario y poco conocido indianismo. El indianismo corresponde al modernismo peruano. Y tú, como eres un alumno aplicado del curso, sabes que el modernismo se da
en la primera y segunda década del siglo XX. Acá tenemos una mirada exotista hacia el indio. A ver, ¿cómo es eso de la mirada exotista? Que los modernistas, como por ejemplo Ventura García Calderón, que fue un cuentista muy importante del modernismo peruano, Ventura García Calderón con sus cuentos peruanos, o el poeta José Santos Chocano, el famoso poeta modernista, ellos ven al indio como un motivo poético, un motivo literario, y lo describen como un ser muy extraño, misterioso, que normalmente guarda una maldad, guarda un secreto, que tiene poderes, o sea, pareciera más que un ser humano, pareciera un hechicero o un ser medio tarado que no habla, que no responde, que responde como monosílabos, o sea, que no están presentando al indio de verdad, sino una caricatura del indio, esa es la palabra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no lo conocen, porque no les importa conocerlo, porque ellos son modernistas. Y el modernismo exotiza, el modernismo idealiza. El indio en el modernismo parece un marciano, un venusino, un habitante de las estepas de Mongolia, un habitante de las zonas heladas de Groenlandia, un esquimal. No parece un ser humano peruano. No parece que fuera parte de tu cultura, parte inclusive de tu pasado, porque en Perú todos somos mestizos. Tenemos sangre indígena y también sangre europea, de hecho, ¿no? Pero tenemos las dos. No, el modernismo peruano te presenta un indígena que parece de otro planeta. ¿Está bien? Si no, pueden leer los cuentos de Ventura García Calderón, léanlos y convénzanse de la mirada que ofrece Calderón. Calderón te habla de los Andes, te habla de la selva, y creo que el señor nunca pasó de Chosica, ¿no? O sea, creo que llegó a Chosica, a Ñaña, y de ahí volvió porque estaba muy lejos, ya le estaba dando Soroche. Así que, y Chocano, bueno, Chocano sí estuvo en Huánuco, Chocano sí conoció un poco más el Perú, pero de todas formas su mirada es exotista, ¿no? No refleja al indio real. Y la idea es reflejar al indio real su problemática y poder comprender su cosmovisión. Pero luego llegan para eso, pues, los representantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya en la tercera etapa tenemos el indigenismo ortodoxo. Ese es el que nos interesa, ¿no? En el indigenismo ortodoxo, como vamos a ver aquí, vamos a una evolución por aquí. A ver, vuelvo aquí en un momento, ¿ya? Acá estamos llegando al indigenismo ortodoxo, ¿ya? El indigenismo ortodoxo es la reivindicación, lo que mencionaban, ¿no? La reivindicación del mundo andino. Y obviamente del indígena y su como visión, pero también hablar de indígena, ya, decía, también hablar de indígena es una cosa ya extraña porque eh, ya de indígenas puros ya casi no hay, todos somos mestizos. Entonces, tú puedes encontrar inclusive gente con rasgos hasta europeos en ciertas zonas de la sierra, y esta gente con rasgos europeos, con ojos claros, cabello claro, piel blanca, facciones, ¿no? Pero tiene una cosmovisión andina, habla quechua. Entonces, eso ¿qué te lleva? Que no es racial y no cultural. Ya, eso es muy interesante de ver también. Entonces, eso, los chicos que han leído El mundo es ancho y ajeno, y yo sé que en el salón acá debe haber por lo menos una mitad del salón que ya terminó la novela. Yo pienso que es lo normal, otra mitad que está acabando ya, o sea, es lo normal, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de Oteiza, por ejemplo, ¿no? En la novela El mundo es ancho y ajeno, el Artidoro Oteiza, que era un comunero de Rumi. Y como han leído la novela, saben a qué me refiero, ¿no? Él es un ejemplo, él es de la comunidad. Y a ver, bueno, los que se acuerden, a ver, pueden comentar si quieren cómo es Oteiza, cómo es su familia de Oteiza, y es un comunero como cualquier otro de la comunidad de Rumi, ¿no? Ah, no se acuerdan, ya no importa. Bueno, supongo que es amnesia temporal o no le han prestado atención al personaje, pero aparece en varias partes, sobre todo cuando atrapan, cuando encarcelan a Maki, él está ahí presente, ¿no? En ese momento tan terrible del encarcelamiento de Maki está Oteiza presente, ¿ya? Pero bueno, ya se acordarán, espero que la memoria no falle tanto. Entonces, ya sabes, el indigenismo ortodoxo ya es la reivindicación del mundo andino y empieza con Enrique López Albújar, tiene su esplendor con Ciro Alegría y las primeras obras de Arguedas, ¿ok? Pero luego llega el neoindigenismo. ¿Qué es el neoindigenismo? El neoindigenismo ya es
una mirada mítica, mágica del mundo andino. O sea, pero cuidado, no es una mirada exotista como el indigenismo, sino una mirada que profundiza en la cosmovisión andina. ¿Saben de qué se aprovecha el neoindigenismo? El neoindigenismo ya es una forma de literatura vinculada con la nueva narrativa hispanoamericana, así que aprovecha los aportes del real maravilloso, realismo mágico, utiliza el monólogo interior, ¿te das cuenta? O sea, utiliza estas técnicas ya novedosas. En cambio, el indigenismo ortodoxo está vinculado con el regionalismo hispanoamericano. Si ustedes recuerdan la clase que hicimos sobre regionalismo, yo les expliqué que en el regionalismo había tres vertientes. La vertiente mundo novista, como de Doña Bárbara, la vertiente de la novela Revolución Mexicana en México, y la vertiente indigenista, que es la vertiente que abarcaba pues el indigenismo peruano con Ciro Alegría. ¿Te acuerdas, no? Yo te hablé de eso en la clase. Bueno, tienes que hacer un poco de memoria nada más. Entonces, el neoindigenismo es a partir de la década de los 50, más o menos 60, y ya abarca aspectos ya no del regionalismo, sino ya es una narrativa influenciada por la nueva narrativa y por el realismo mágico, el monólogo interior, técnicas narrativas modernas, ¿ya? Ese es el neoindigenismo. Las obras de Madurez de Arguedas ya entran en neoindigenismo. Por ejemplo, Los ríos profundos, o sobre todo su última novela, en la que no terminó de escribir porque se mató antes de terminar, me refiero a El zorro de arriba y el zorro de abajo. Esa novela también es ya del neoindigenismo, ¿no? No la terminó, repito, porque se suicidó antes de terminarla, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Bien, vamos con las características del indigenismo ortodoxo, entonces. Ya sabes, postula la reivindicación del indio, ¿ok? Postula la reivindicación del indio y del mundo andino, se aleja de la idealización romántica del indígena, ya estamos dejando de idealizarlo, sino verlo como un ser real, parte de nuestra realidad histórica, cultural, social, muestra una mayor cercanía al mundo andino, y justamente esa cercanía, ¿no? Porque Mariátegui debió ser ya indigenista. El problema es que Mariátegui no conoce el mundo andino, solamente es puramente teórico su acercamiento. A pesar de eso, a pesar de no conocerlo y ser puramente teórico, su mirada socioeconómica es impecable, digna, ¿no es cierto?, de nuestro gran pensador Mariátegui, porque él, a pesar de no conocer ese mundo, con lo que conocía poco y con la teoría que adquirió en su formación en Europa como socialista, logró determinar la problemática socioeconómica del mundo andino, y lo hizo de una manera tan impecable que en base a esa determinación, luego Ciro Alegría escribe su novela El mundo es ancho y ajeno, y luego Velasco lanza la reforma agraria, ¿no?, en base a lo que Mariátegui había propuesto, había ideado. Luego, otra característica del indigenismo, aborda temas sociales, políticos, culturales y económicos. Como ya te dije, es muy amplio, ¿ok? Bien, ya la evolución la tienes clara, inclusive te aumenté 2 pisitos más antes para que lo tengas completo. Acá te lo están dando solamente una parte, ¿no? Tú ya tienes clarito. Vamos con los antecedentes, como te decía, dos del siglo XIX, de fines del XIX, inicio del siglo XX, que son realistas peruanos, y otro que es del siglo XX, pero todavía un acercamiento teórico, que es Mariátegui. De Clorinda Mato de Turner ya hemos hablado antes. Esta mujer cusqueña es admirable, una mujer muy inteligente, jovencita, hija de hacendados cusqueños, pero hacendados de clase media, hacendados de pequeña propiedad, no piensen que eran ricos. Ella era una mujer muy inteligente y se casa con un empresario inglés, y este empresario inglés trabajaba como rescatista de lanas. Es decir, compraba lana al por mayor a los productores, a los alpaqueros de la altura de Cusco, Arequipa, Puno, y vendía esa lana a los empresarios ingleses para que la lleven a Inglaterra a hacer telas finas, tejidos finos con la lana de alpaca. Y ella, pues como esposa de este empresario inglés, también participaba y demostraba mucha habilidad en el negocio. Lamentablemente, durante la guerra con Chile, el negocio, obviamente, como te imaginarás, fracasó, se endeudó y peor, su esposo murió y ella queda viuda. Pero en lugar de querer casarse otra vez, ella decide quedarse sola. Después de la guerra con Chile, logra pagar sus deudas y hace empresa otra vez. Y si ella quería, se quedaba como empresaria de lana, se hacía rica. Pero no quiso. Ella decidió empezar una carrera como escritora, como periodista, como activista cultural, editora de revistas y sobre todo literata. Eso fue muy valiente en su tiempo. Y vino a Lima, y acá en Lima empezó a destacar rápidamente.
Veamos ese momento en que Clorinda Mato llega a Lima y empieza a destacar, como que es una mujer muy inteligente, una mujer capaz, con ganas de reivindicar al mundo andino. Y justo coincide su llegada a Lima con el gobierno de Cáceres. Y Cáceres, que era de nacimiento ayacuchano, también tenía su corazoncito andino, congenia muy bien con ella. Veamos ese momento de esplendor de Clorinda Mato, aunque también publica Besignido, lo que significó el odio de las clases conservadoras limeñas, como veremos.
Hay que anotar que Clorinda, aparte de estas actitudes en pro de la profesionalización del escritor, el periodista y también de la reivindicación del hombre andino, también fue una mujer que reivindicaba a la mujer, es decir, era feminista, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido progresista de la palabra. Por ejemplo, ella se ganó el odio de la sociedad conservadora limeña porque ella propuso que los curas debían casarse para evitar que cometan estrupos contra la mujer andina. Esto obviamente hizo que se le escandalizaran todos y que se le fueran encima, y era una propuesta que tenía sentido, ya que había muchos hijos de cura literalmente en el mundo andino. Por ejemplo, hijos de cura famosos, los papás de Vallejo, los dos papás de Vallejo eran hijos de curas españoles con mujeres indígenas. Y eso, pues Vallejo era nieto de curas, literalmente. Ese es un ejemplo, ¿no? Y eso era muy común. Aparte, Clorinda Mato tuvo su idea progresista, feminista. Ella creó su imprenta, la que llamó La Equitativa, digamos, ese nombre. Una imprenta es un taller donde las personas pues fabrican textos, y ella contrataba a puras mujeres para trabajar ahí. Obviamente una capacitación, un poco de práctica y ya está. Viudas de la guerra con Chile, huérfanas de la guerra con Chile, madres solteras. Ella apoyaba a estas mujeres para que tuvieran un empleo digno y pudiesen ganarse dinero. Entonces ella promovió el empleo femenino en una época en que la mujer estaba en la casa y el hombre iba a la calle. Eso es feminismo de alto nivel. No el odio al hombre, el odio al paternalismo, que el odio, no, ella no. Ella más bien proponía una equidad. Y eso es excelente. O sea, eso es genial. Y ella fue una feminista progresiva, por ser progresista, no la feminista del odio, de la muerte, del resentimiento, del trauma, ¿no? Qué bien, Clorinda Mato, en todo admirable. Lamentablemente, ella chocó con el poder conservador, luego se peleó con Iglesias y al final con Piérola se peleó, perdón, y al final tuvo que salir del Perú. Tuvo que salir del Perú desterrada, su imprenta, La Equitativa, fue saqueada, terrible, terrible. Y tuvo un final triste por el hecho de ser valiente y decir la verdad cuando nadie se atrevía a hacerlo, ¿ok? Así que ya sabes, posición anticlerical, no antirreligiosa, anticlerical como la de González Prada, aunque González Prada iba por el tema de la educación, ella por el abuso sexual. Ideales positivistas, como esa idea de que la prensa, la palabra escrita puede educar a las masas. Reivindicación del indio y de la mujer, muy bien ahí. Visión paternalista, hemos visto ya de proteger y educar al indio, precursora al indigenismo y sentimentalismo. ¿Por qué? Porque todavía tiene un poquito de influencia romántica. En su novela Vecinido se ve un poquito el influjo romántico. Pero la actitud de denuncia sí es realista. Ahora, González Prada, bueno, de González Prada ya hemos hablado bastante, ¿no es cierto? Él es el autor clave del realismo, su obra es muy polémica, de crítica social, su texto clave es Discurso en el Politeama, que se leyó por primera vez un año antes de la publicación de Ave sin Nido. En 1888 se leyó Discurso en el Politeama en el Teatro Politeama de Lima. Él tiene también una visión paternalista. Hay que educar al indio, hay que protegerlo. Propuesta de innovación ideológica y cultural. Búsqueda de nuevos caminos en literatura. Él propone buscar nuevos modelos en Alemania y Francia, ya no tanto en España. Él era antihispanista. Se nota, ¿no? Porque en Páginas Libres escribe con J, no con G. No respetaba la ortografía de la Real Academia. Él estaba en contra y tenía una ortografía alternativa, no la ortografía de la RAE, porque decía, si yo vivo en Perú, si yo soy de Hispanoamérica, ¿por qué tengo que hacerle caso a una entidad en España? Muy bien, ahí González Prada haciéndole, digamos, burla, escarnio a Ricardo Palma, que toda su vida vivió de rodillas ante la RAE para que le acepten sus peruanismos y americanismos, que a veces lo dejaban en visto al pobre Palma. Ok, finalmente González Prada es precursor del indigenismo y del modernismo. Del indigenismo por su prosa y del modernismo por su poesía de influencia francesa. Antes que Rubén Darío, él ya estaba haciendo eso. ¿Listo? Bien. Bueno, sobre Mariátegui ya te hablé. Mariátegui pudo haber sido un indigenista, lamentablemente todavía no entra ahí porque no conocía el mundo andino, pero articula el problema del indígena con los conflictos socioeconómicos y dice que el problema de la tierra es clave al entender la problemática andina. Los alumnos que están leyendo o ya terminaron de leer El mundo es ancho y ajeno se han dado cuenta que la lucha por la tierra es el tema central de esa novela. Por lo tanto, Mariátegui lo que propone en sus ideas, Ciro Alegría lo lleva prácticamente a la ficción literaria, pero luego Juan Velasco Alvarado lo hace realidad política económica con la reforma agraria. La reforma agraria fue algo muy grande, ¿ok? Y es la base ideológica de esa reforma la hace Mariátegui.
con sus ensayos cuando habla del problema indígena. Dirige la revista Mauta, revista de arte vanguardista y también indigenismo, ¿ok? Ahora vamos con los representantes más importantes. Primero, con el que inicia el indigenismo ortodoxo, que es López Albújar. López Albújar conoció el mundo andino de una manera sesgada y parcial. Él era natural de Chiclayo, pero como juez llegó a ejercer, a hacer la magistratura en Huánuco. Y en Huánuco conoció casos de sicarios, casos de linchamiento popular, casos de también de conspiraciones de asesinato en pueblitos, también conoció casos de violación, muchos casos delincuenciales, casos lumpen, porque él era juez. Entonces él da una mirada muy, pero muy parcial. A ver, para que me entiendas, imagínate que un norteamericano llega a Perú, alguien extranjero que no conoce el Perú, ¿no? Quiere conocer más bien, ha venido con su idea de ir a Puno, ir a Cusco, a los destinos pues más comerciales, aunque todo el Perú es hermoso para visitar, él quiere ir a ciertos destinos más comerciales. Ahora, cuando él baja del avión y llega a la pista afuera del aeropuerto Jorge Chávez a tomar su taxi, lo asaltan. En una, sube al taxi y le están asaltando, ¿ok? Pobre gringo, se queda sin $1. Y caminando, tirando dedo, como sea, limosneando, llega a su embajada. Entonces, en su embajada puede comunicarse con su familia, pide auxilio económico, le mandan sus dólares, va a cobrar a una agencia, ¿no? X, sale de la agencia con sus dólares, le vuelven a asaltar. A pistola, a punta de pistola. Pobre rubio. Otra vez va a su embajada y dice, yo querer volver a Estados Unidos, USA, dice, no, pobrecito gringo. Así que se va en un avión y empieza a hablar peste del Perú, que en el Perú todos son rateros, que me robaron ni bien llegué, que nunca nadie vaya allá, que le van a asaltar. Y obviamente lo que pasó con él fue terrible, porque en Perú hay mucha gente honesta que tenía muchas ganas de que ese gringo deje sus dólares en el Perú, y con una buena atención, por cierto. Entonces, la buena comida, la buena atención, los lugares para visitar, pero no, pues, el pobre rubio tuvo mala suerte y se encontró con quien no debía. Ahora, exactamente igual es Enrique López Albújar. Él solamente ve lo malo, y a partir de eso imagina un mundo andino que es real, pero no completamente dibujado, porque él solamente conoce un aspecto, el aspecto lumpen. Así que, si bien rompe con la imagen romántica e idealizada del indígena heredada del siglo XIX y representa al indio de carne y hueso, su visión indígena aún es parcial, pero ya real. Por eso se le considera sus cuentos andinos de 1920 el inicio del indigenismo ortodoxo, que coincide pues con la época de Leguía, el socialismo de Mariátegui y Lapra de la Torre y su reivindicación del indio, del indígena. Pero luego vienen los autores clave, que son dos, sobre todo este de aquí, Ciro Alegría Bazán. Él es la estrella de nuestro curso. Mírenlo ahí todo posero, con su cigarro en la mano, su mano en el bolsillo del saco. Ya lo viste, Ciro Alegría. Él es la estrella. Él y Vargas Llosa se llevan las miradas en este curso. Por eso volveré con él en un ratito y le daremos su lugar, porque se lo merece, a gran Arguedas, porque Arguedas, si no, no voy a hablar de él. Si me pongo a hablar de Ciro Alegría ahorita, se acaba la clase y nunca hablé de Arguedas, cosa que sería extremadamente injusta para el gran Taita. ¿Ok? Bien, fíjate primero en algo, una reflexión en conjunto de ambos, ¿ya? Fíjate en qué año nació Arguedas. Sí, hace 10 años celebramos sus 100 años de nacimiento con un montón de eventos en Perú y un montón de artículos y trabajos que han sacado de Arguedas, ¿ya? Y mira en qué año nació Alegría. ¿Ya viste el año en que nació Alegría? Muy bien, mira a Arguedas y dime, ¿hay mucha diferencia entre los dos en edad? ¿Son muy diferentes de edad? ¿Qué opinas? La respuesta es no. La respuesta es que son casi de la misma edad. Alegría es un poco mayor por años nomás, por 2 añitos y ya está. Ahora, ¿qué significa esto? Que en teoría ambos deberían tener una carrera literaria más o menos paralela, pero no, te equivocas. Hay grandes diferencias entre los dos en su carrera literaria. Ciro Alegría tuvo que irse del Perú muy jovencito, porque era aprista y fue desterrado del Perú, por eso. En cambio, Arguedas nunca fue desterrado del Perú. La única vez que salió del Perú fue cuando salió a Chile al final de su vida varias veces, pero la vez que se alejó más fue cuando fue a España. Estuvo en España menos de un año, medio año estuvo por allá. Nada más, de ahí siempre estuvo en Perú. Y otro detalle, Ciro Alegría
muy joven, escribe sus novelas principales y gana la fama internacional con El mundo es ancho y ajeno, joven. Y de ahí no publica nada más importante después. Después de ese gran triunfo, publica cosas menores, libros de otras cosas, no de literatura, y no llega a tener la trascendencia que tuvo con El mundo es ancho y ajeno cuando era joven. En cambio, sí, Arguedas empieza de manera humilde, escalando poco a poco, hasta que en su madurez, cuando Ciro Alegría ya no producía obras importantes, Arguedas llega a su madurez literaria con cuentos como La agonía de Rasuñiti o la novela Los ríos profundos, que son ya de la década de los 60. ¿Ok? Entonces, Arguedas es una evolución diferente. Arguedas llega a su madurez literaria, a su mejor producción, ya en la onda del neoindigenismo. En cambio, Ciro Alegría se quedó en el pasado con sus éxitos juveniles, vinculado más que todo al regionalismo hispanoamericano y al indigenismo ortodoxo. Así que ya sabes, no son paralelos, aunque debieron serlo. Ciro Alegría, por su biografía, después de que gana el premio del mundo Sancho y Ajeno, un premio internacional que lo hace famoso en el mundo entero, ya escribe otras cosas, se dedica a otras cosas, ya no se dedica a seguir escribiendo novelas de ese calibre. En cambio, Arguedas progresivamente llega a su madurez hasta que ya cuando es un hombre ya de más de 40 años, está en su mejor momento y escribe sus obras más importantes. Lamentablemente, ahí también cuando se suicida y corta su vida. Bueno, Ciro Alegría no se suicidó, murió de derrame cerebral generado por un aneurisma a causa del excesivo tabaco que fumaba. O sea que el cigarro también lo mató a él, digamos. Bueno, no se suicidó, pero de manera indirecta sí. Bien, hablemos de Arguedas. Bien, jóvenes, estoy hablando de Arguedas, ya sabes, porque después la estrella Ciro Alegría y se lleva las miradas todo el ciclo, así que prefiero hablar de Arguedas aunque sea 5 minutos, por favor. Bien, Arguedas tiene las condiciones más interesantes de todos los representantes del indigenismo. Él nació en Andahuaylas, en Apurímac, sabía quechua y castellano, y aparte de eso fue una persona que estudió antropología, etnología en San Marcos. Así que académicamente estaba preparado. En su cosmovisión, él era un hombre andino. Él podía mezclar la cosmovisión andina con la cosmovisión racional occidental. Comprendía desde adentro al mundo andino. Él fue un gran recopilador de música andina y también de relatos y leyendas orales de la literatura andina popular. Así que él era el hombre idóneo para recuperar el mundo andino y reivindicarlo. Por supuesto que sí, hizo una labor narrativa interesantísima. Para ver un poco cómo es que él, siendo un hombre bilingüe, siendo un hombre que llegó a afirmar que él era un indio, que hablaba castellano también, pero que se expresaba y pensaba en quechua, él lo dijo de sí mismo, vamos a escuchar a Arguedas cantando una canción. También cantaba, tenía su feeling ahí con la canción, acompañado de un amigo guitarrista, un huayno tradicional de Apurímac, donde si tú prestas atención a la letra, podrás entender algunos aspectos de la cosmovisión andina. Bueno, si no los comprendes bien, yo te los explico luego. Lo interesante de esta grabación de Arguedas es que está con paisajes apurimeños muy bonitos y aparte está con la letra en quechua traducida bajito al castellano, para que tú entiendas que está cantando. ¿Ok? Ya sabes, presta mucha atención y si no comprendes algo, igual ya te lo explico cuando acabe de cantar. Ahí vamos.
Muy bien, entonces, ¿qué hemos entendido en esta letra de huayno? Un huayno tradicional de un pueblito de Tambopata, en Apurímac, un pueblo que tenía una hacienda, que era la hacienda del tío de Arguedas, en fin, toda una historia familiar ahí. La idea es que Tambobambino Mactacta es el jovencito, el adolescente, Tambobambino, un chico del pueblo, que se acerca al río en la época de crecida, el Yaguar Mayu, un Yaguar es sangre, Mayu es río. El río de sangre le llaman al río crecido porque baja marrón con todo el desmonte de la lluvia. Y este río es un río que se asocia con el dios Amaru, el dios de la serpiente, el dios de la tierra. Este río cobra víctimas, se lleva a los que se acercan a la orilla en la época de acreciente. Y el Tambo Bambino se ha ahogado en el río, entonces solamente queda flotando restos de como por ejemplo su quena, su tamborcito, su gorro. Y el Tambo Bambino ha sido llevado por el río y la ha tomado como su víctima. Por lo tanto, ya lo tomó y el Jaguar Mayu se lo llevó. Llora por él, obviamente, la chica que lo quería, su enamorada. Y luego nos dicen que el cóndor lo está buscando al Tamobambino y no lo va a encontrar porque el río se lo apropió. El cóndor también es un animal totémico. El cóndor representa a la montaña sagrada, al Guamani, al Apu Guamani. Entonces el cóndor cuando sale a volar es porque el cerro se está manifestando, y la montaña se está manifestando para que la veas, se vea en su poder. Una persona occidental diría, bueno, un chico se ahogó por la crecida y el Vultur Grifus, el ave carroñera, el buitre está buscando el cadáver para devorarlo, pero solamente el río ya lo lleva a un lado que no se le puede encontrar o lo ha destrozado en las peñas y no ha quedado para que, o sea, tú le puedes poner una explicación científica a la situación de esta canción, pero Arguedas la canta de una mirada mítica, donde el Guamani también quiere una presa, pero el Amaru, el Jaguar Mayu, el río se lo ha llevado y ya no va a permitir que esa presa salga, ya se lo adueñó. ¿Ven? Esa es la idea. El mundo andino ve al mundo, a la naturaleza, como unida con el ser humano, como que hay una relación directa. Imagínate un joven egresado de ingeniería de minas, sanmarquino, por supuesto, de los buenos, y un joven ingeniería de la uni. No, pues la uni son chicos que no leen mucho, que no les gusta mucho el mundo cultural, que todo lo ven dot y matemática, ¿no? Entonces los dos se van a trabajar a la misma montaña a sacar su mineral, ¿no? Porque son chicos ingenieros de minas, son especialistas. Pero el sanmarquino, como es un muchacho pues leído, arguediano, sabe que tiene que hacer el pago a la tierra, lo sabe porque su familia le ha dicho, porque él ha leído, él sabe. Así que coge su cañacito, buen cañazo, buena marca por cierto, su aguardiente de caña de azúcar, coge su hojita de coca, sus cigarrillos sin filtro inca y hace su pago, sus dulcecitos, su vino también, perfecto amor, dulcecito que le gusta al cerro, hace su pago con sus trabajadores. Y a partir de ese pago, a partir obviamente también de sus estudios que él hace, y también la intuición que te da el mundo andino, yo también he sentido esa intuición cuando estás en este contexto, él llega a determinar, acá está la beta, a partir también de su ciencia, no piensen que solamente acto de magia, también es su ciencia, y empiezan a investigar la beta y empiezan a sacar mineral, y es una buena beta. El amigo de la uni que no lee, no piensa en esta, tiene un pensamiento muy dotero, muy internet, simplemente usa su técnica, usa su ciencia, excava, encuentra una beta, pero es una beta que se pierde, o sea que llega a un puntito y ya no avanza más. Y él dice, ah, eso qué mala suerte, tanto invertí acá para excavar y me salió mal. En cambio ese San Marquino, mira, está sacando ya oro hace tiempo con plata, un ídolo, todavía es polimetálico su yacimiento. ¿Cómo has hecho San Marquino? Y San Marquino, bueno, de la uni, disculpa, pero yo estoy en otro nivel, ¿no? Yo hago pago a la tierra, ¿no? O sea, claro, y alguien dice, no, que eso es pura casualidad. Bueno, ahí lo dejo para que reflexione, ¿ok? A ver qué dice acá. Mauricio, ¿qué dice? Sí, Mauricio, él tenía tendencia a la depresión desde niño, porque él sufrió muchos traumas y él también era hipocondríaco, él se lo heredó de su papá. Era hipocondríaco, era de enfermarse mentalmente, no cree que está enfermo. Y la depresión siempre, tenía, claro, crisis, por años dejaba de escribir, por ejemplo. Trató de matarse en total 6 veces. A la sexta le ligó, ya cuando lo hizo con pistola a balazos, cuando trató con pastillas falló. La depresión, bueno, la depresión era una persona muy sensible, que cuando le ocurrían ciertos casos en su vida, eso lo llevaba a una depresión más profunda y la tendencia a suicidio. Se mató, dicen que la depresión le vino más fuerte cuando se suicidó porque sintió que su trabajo era inútil, porque había sido criticado por un lingüista o un sociólogo que dijeron, en tu novela Todas las Sangres no está bien descrito el Perú, ese no es el Perú, no sabes del Perú.
y dijo, ¿para qué vivo si no sirve lo que hago? Y se deprimió mucho por eso. Qué pena, ¿no? Que por algo que no tiene que ver con literatura se haya matado. Bueno, y tenía muchos traumas, ¿ah? Sería bueno que vean su biografía, la que sucedió en la de Hombres de Bronce, es muy bonita. Es una biografía novelada, ¿no? Yo me acuerdo que la veo bastante. No la puedo pasar con ustedes porque no me permite, me lo vetan, ¿ya? Pero ahí pueden ver un poquito su biografía. También sucedió en el Perú, pueden verlo para que aprendan más de Arguedas, ¿ya? También tienen que ver su biografía de Ciro Alegría, obligatorio, obligatorio. ¿Por qué? Porque a partir de la próxima clase vamos a hablar de su obra, así que sería muy positivo que vean completa también la biografía de Ciro Alegría, porque ahora en la clase vamos a hablar un poquito más de él. A ver, acá les pongo el primer capítulo de su biografía de Ciro Alegría también, ¿ya? Muy bien, listo, entonces con Arguedas tenemos, ¿no? Permite comprender la cosmovisión del hombre andino. En sus relatos une el yo del protagonista con el ellos de los indios. Arguedas era un caso raro porque él era un hombre de raza blanca, de ojos claros, de cabello rubio, pero que pensaba como indígena. Y en su obra aparece un adolescente llamado Ernesto, en el cuento Guarmacuyay, en el cuento también Agua, y en la novela Los Ríos Profundos, que es un chico de raza blanca, pero que quiere ser parte del mundo andino, que ama el mundo andino. Qué interesante, ¿no? En Guarmacuyay inclusive los indios lo votan, dicen, no, tú eres blanco, tú andas por ahí, que tú eres un espía, no lo quieren, y él quiere estar con ellos. Inclusive se enamora de una chica de la comunidad, una chica llamada Justina, que era algo así como la María Julia Mantilla de la Quebrada, ¿ya? Bueno, propone una mirada mítica del universo andino, porque él tiene esa posibilidad, es bilingüe, y finalmente escribe en castellano lo que aprendió en quechua. Lo interesante es que cuando alguien piensa en quechua, su pensamiento da tendencia a la mirada mítica andina. En cambio, cuando alguien piensa en castellano, su tendencia es a una mirada racional del mundo. Por eso es que Arguedas tiene esa mirada mítica. En cambio, Ciro Alegría no sabía quechua. En la Sierra Norte no se habla el quechua de manera habitual, es algo más bien extraño que se hable quechua. Sí hay ciertos lugares, yo conozco uno, por ejemplo, en Ancash, en Callejón de los Conchucos, que hablan quechua, pero es poco. En Ciro Alegría no es quechua hablante, pero conoce el mundo andino porque nació en ese lugar, hasta los 7 años vivió ahí, y luego con ayuda de amigos periodistas y textos que leyó, también aprendió mucho del mundo andino y escribe su novela Cumbre, El mundo sancho y ajeno. De él vamos a hablar bastante a partir de la próxima clase. Por favor, les pido ver su biografía completa, les va a ayudar mucho en la clase, sobre todo para el mundo sancho y ajeno. ¿Ok? Ciro Alegría es de la Sierra Norte, ¿eh? No es de la Sierra Sur como Arguedas. Enfoca de manera más verosímil el universo andino, mucho más que Enrique López Albújar. Realiza una amplia descripción del mundo andino, representa el dialecto castellano andino, porque en la Sierra Norte no se habla mucho el quechua, pero el castellano está muy marcado por el quechua que antes existió ahí. Es decir, el quechua ya no está ahí presente, pero todavía dejó su marca indeleble en el castellano andino. Sienta las bases para el proceso de transculturación. ¿Qué es eso? Utilizar transculturación narrativa es utilizar técnicas narrativas que se han creado en Europa para describir la realidad andina. Arguedas lleva esto de la máxima expresión, digamos, ¿no? Pero Ciro Alegría pone las bases. Es el más importante exponente del indigenismo ortodoxo, tradicional. Ya sabes a qué nos referimos, ya hemos visto el cuadrito, lo tenemos en el chat. Listo, estudiantes. Te repito, si ven la biografía de Ciro Alegría, va a ser muy positivo. Es una biografía recontra interesante, así que les recomiendo verla como pasatiempo, no como obligación, porque su vida de él es casi una novela. Es muy interesante su vida, así que no te vas a aburrir para nada. Y si les alcanza el tiempo, también vean la de Arguedas, ¿no? Para que aprendan un poco más sobre este gran peruano que dio su vida, toda su vida la hizo para lograr que el Perú sea mejor. También fue antropólogo y educador, y ahí también escribió muchos textos como antropólogo y educador. Bien, yo me tengo que despedir, ya te imaginas mis frustraciones de no poder quedarme a hablar más de estos temas que me gustan tanto, pero no puedo porque no tengo tiempo. Así ya me están sacando ya. Así que ahí están las claves de la semana 10. Por favor, anoten ahí las claves. Si tienen alguna pregunta, antes del próximo miércoles en el multichat la pueden absolver, ¿ya? Ahí me queda solamente decirles muchas gracias por su atención, por estar ahí, y me despido. Hasta luego, Lucy, Sandy, chao, chao. A ver, vamos a pasar grabación.